Sí, es un tema controversial. También hay personas que creen que hay gente tan imbécil que merece morir. ¿Qué sabes de las sillas eléctricas? No me sentaría en una. En el mundo despiadado de los coleccionables criminales, la diferencia entre una fortuna sangrienta y la humillación total se reduce a una pregunta letal. ¿Puedes probarlo? La realidad es brutal y simple. ¿Tienes papeles o tienes cuentos? ¿Tu reliquia viene con procedencia verificable o solo con la palabra de tu tía que conocía gente peligrosa? Rick Harrison no es tu amigo cuando huele mentiras y las preguntas que hace no son conversación casual, son autopsias forenses de tus esperanzas financieras, históricas que deberían mostrar tu objeto si fuera auténtico. Cada detalle define cada uno de estos casos criminales y muchas veces no es cuánto vale, sino por qué deberían creerte. Y cuando no tienes respuesta para esa pregunta, tu tesoro del crimen organizado se convierte en lo que realmente es: chatarra con historia inventada que regresa contigo a la irrelevancia de donde nunca debió haber salido. Número 7. La puerta de la muerte que no pudo abrir ningún trato. Hay momentos donde algo puede parecer históricamente significativo, pero los problemas prácticos y la falta de procedencia lo hacen comercialmente imposible. Un tipo llamado Vincent trajo una puerta masiva de aproximadamente 500 libras que supuestamente había pertenecido al pabellón de la muerte de la antigua prisión de Ely, Nevada. Vincent había estado cargando esta puerta durante 20 años después de comprarla a un coleccionista occidental. La había usado como pieza de conversación en su sala de estar, lo cual debe haber hecho muy interesantes las fiestas familiares. Incluso había pintado un lado para replicar lo que pensaba era el acabado original. El problema fundamental era que no tenía absolutamente ninguna documentación sobre el origen específico de la puerta. Todo lo que tenía era la palabra del vendedor original de que había venido del pabellón de la muerte de Ely, sin registros oficiales, sin fotografías históricas, sin documentos de transferencia del sistema penitenciario. Corey inmediatamente señaló el problema lógico. Esta puerta podría bien haber sido usada para cualquier cosa dentro del sistema carcelario. Podría haber sido la puerta del dispensario médico, de una oficina administrativa o de cualquier área de alta seguridad. No había nada específicamente identificable sobre la puerta que la conectara exclusivamente con el pabellón de la muerte. Además, la puerta presentaba problemas prácticos masivos, pesaba 500 libras, era extremadamente voluminosa y no tenía uso específico en una tienda de empeños. ¿Quién compra una puerta de pabellón de la muerte? ¿Dónde la almacenas? ¿Cómo la transportas? Vincent esperaba $2,000, pero Corey rechazó inmediatamente hacer cualquier oferta. La combinación de falta de procedencia verificable, problemas logísticos y mercado extremadamente limitado hacían que la puerta fuera comercialmente inviable. Vincent se fue sin vender, planeando devolver la puerta a su sala de estar, donde podría continuar siendo una pieza de conversación única. A veces, el valor sentimental y la rareza percibida no se traducen en valor comercial. ¿Te has fijado que los objetos más pesados no siempre son los más valiosos? A veces 500 libras de metal histórico valen menos que una hoja de papel con la firma correcta. Afortunadamente, no todas las historias de objetos encontrados en limpiezas de casas terminan en desilusión. Algunas revelan tesoros genuinos del viejo oeste, como descubriría el último vendedor de nuestra lista. Número 6. Pony Express, la Biblia del viejo oeste que superó expectativas. Lo que este vendedor no sabía cuando entró con su Biblia del Pony Express es que estaba a punto de descubrir algo aún más valioso: una reliquia auténtica de la Overland Mail Company. Un vendedor llegó con algo que inmediatamente despertó el interés de Rick por una de las empresas más legendarias de la historia americana. Traía bajo el brazo una Biblia antigua que, según él, había pertenecido al mítico Pony Express, el servicio de correo a caballo que conectó el este y oeste de Estados Unidos. La historia detrás de cómo encontró este libro es el sueño de todo coleccionista. Su amigo limpiaba casas en venta, uno de esos trabajos donde nunca sabes qué tesoros puedes encontrar en áticos polvorientos.
Un día, revisando una caja de libros aparentemente sin valor, se topó con esta Biblia que inmediatamente le llamó la atención por su apariencia antigua. El vendedor había investigado pero encontrado información completamente conflictiva. Un museo presentaba una Biblia similar como original del Pony Express, pero una casa de subastas le había dado información diferente. Esta contradicción lo tenía confundido pero esperanzado. Rick reconoció tanto el potencial como los peligros. El Pony Express es tan legendario que la mayoría de artículos asociados son falsificaciones. Es como los supuestos artefactos del Titanic. La demanda es alta y la verificación difícil, así que el mercado está inundado de imitaciones. La lógica básica planteaba preguntas fascinantes. ¿Tendría sentido que un jinete cargara el peso extra de una Biblia mientras galopaba cientos de kilómetros a través de territorio peligroso? Cada onza contaba cuando tu vida dependía de la velocidad. Sin embargo, había contexto religioso real. William Russell, uno de los fundadores, era profundamente religioso e insistía en que los jinetes hicieran un juramento moral: no usar malas palabras, no beber, tratar bien a compañeros. La condición del libro era problemática: lomo deshecho, piezas faltantes. Rick ni quería abrirlo por temor a causar más daño. Cuando llegó Rebecca, la experta, las noticias fueron mixtas pero absolutamente fascinantes. No era una Biblia oficial del Pony Express, pero era igualmente interesante. Una Biblia de presentación de la Overland Mail Company, empresa competidora que operaba servicio más lento pero confiable. La inscripción mencionaba específicamente Overland Mail y estaba fechada 1858, ubicándola en el periodo correcto del Viejo Oeste. Rebecca la valoró entre $6,000 y $7,000, impresionante considerando que no era lo que el vendedor pensaba. El vendedor esperaba $5,000, así que descubrir que valía más fue sorpresa agradable. Rick consideró las realidades del mercado. El 99.9% de la población no gasta miles en libros históricos. Tendría que encontrar al coleccionista perfecto. Después de negociar desde $2,500 de Rick hasta $5,000 del vendedor, acordaron $3,000. El vendedor se fue satisfecho, habiendo aprendido que, aunque no era del legendario Pony Express, seguía siendo una pieza significativa de la historia americana. ¿Has notado que a veces encontrar algo diferente a lo que buscabas puede ser aún mejor? Esta Biblia valía más por ser auténtica que si hubiera sido una falsificación del Pony Express. Número 5. Las llaves que pudieron haber encerrado al criminal más famoso de Chicago. Si existe una lección sobre cómo la procedencia lo es todo en los coleccionables criminales, estas llaves de Al Capone la enseñan de la manera más brutal posible. Dave, el vendedor, llegó con algo aparentemente más modesto, pero igualmente intrigante: las supuestas llaves de la celda de Al Capone en Cook County Jail. Dave tenía una procedencia que sonaba creíble. Las había obtenido de un oficial correccional retirado que supuestamente había sido el guardia personal de Capone durante su breve estancia antes del juicio. El contexto histórico era absolutamente fascinante. Durante los años 20 y 30, Al Capone no solo controlaba Chicago, prácticamente era Chicago, controlaba a los jueces, tenía a los policías en su nómina y operaba con una impunidad que desafiaba toda lógica legal. Era tan poderoso que el gobierno federal tuvo que crear casos completamente nuevos para procesarlo, eventualmente atrapándolo no por los cientos de asesinatos que había ordenado, sino por evasión de impuestos. La ironía cruel del caso de Capone era devastadora. Todo el mundo sabía exactamente qué tipo de monstruo era, pero nadie se atrevía a testificar contra él. Los testigos potenciales entendían una regla simple: si hablabas contra Al Capone, no llegabas a casa esa noche. Así que el IRS tuvo que hacer lo que el sistema de justicia criminal no podía: usar matemáticas y contabilidad para demostrar que sus gastos extravagantes no coincidían con sus ingresos reportados. Las llaves en sí tenían una función específica. Según Dave, la llave principal abría dos puertas exteriores antes de llegar a la celda real de Capone. Era parte de un sistema de seguridad múltiple diseñado para mantener a los prisioneros más peligrosos completamente aislados del mundo exterior. Dave esperaba entre $1,500 y $2,000 por el set completo, lo cual parecía razonable si las llaves fueran auténticas. El problema era exactamente el mismo que con el anillo de Luciano: cero documentación oficial. No había registro
registros que conectaran específicamente estas llaves con la celda de Capone. No había fotografías, no había papeles del departamento correccional. Rick explicó la política fundamental de la tienda de manera muy directa. Deben poder certificar lo que venden. Sin esa certificación, cada llave valía exactamente $15 como chatarra metálica. Dave se fue decepcionado, pero entendiendo la posición de Rick. A veces, las mejores historias son imposibles de monetizar porque la historia oral, sin importar cuán convincente sea, no es suficiente para establecer autenticidad en un mercado donde las falsificaciones son más comunes que los artículos genuinos. ¿Sabías que las llaves antiguas de prisiones son súper comunes en el mercado? Sin documentación específica, todas valen lo mismo, nada. Afortunadamente, no todos los objetos criminales sufren el mismo destino. Algunos vienen con la documentación perfecta y encuentran exactamente al comprador correcto, como descubriría el siguiente vendedor. Número 4. La pistola y película de Speakeasy que no pudieron contar su historia. Cuando las fechas no coinciden y los muertos aparecen en películas, hasta las historias más convincentes se desmoronan bajo escrutinio básico. Un vendedor llegó con una combinación absolutamente fascinante: un revólver Otis Smith de los 88 y una película de 16 milímetros supuestamente filmada en un Speakeasy de Chicago, donde la pandilla de Capone se reunía regularmente. El vendedor tenía una conexión familiar directa. El sótano de su tía abuela había operado como Speakeasy durante los años más violentos de la prohibición. El contexto de los speakeasies es absolutamente crucial para entender por qué estos lugares eran tan importantes en la mitología criminal americana. Cuando la prohibición comenzó en 1920, no eliminó la demanda de alcohol, simplemente la empujó al mercado negro. Los speakeasies obtuvieron su nombre porque literalmente tenías que hablar fácilmente o en voz baja sobre ellos. Estos lugares no eran solo bares clandestinos, eran centros completos de entretenimiento criminal. Tenían gambling, prostitutas, música en vivo y, por supuesto, alcohol de calidad variable que podía cegarte o matarte si tenías mala suerte. La pistola había sido encontrada detrás de una cabina del speakeasy familiar, lo cual sonaba completamente plausible. Los speakeasies eran lugares violentos donde las disputas se resolvían con balas, no con palabras. El vendedor esperaba $3,000 por la combinación, basándose en la supuesta conexión con la pandilla de Capone y la presencia de Babyface Nelson en la película. Aquí es donde la historia comenzó a desmoronarse bajo escrutinio básico. Rick inmediatamente notó un problema cronológico fatal. Babyface Nelson había muerto en 1934, pero la película estaba claramente marcada como de 1938. Era imposible que apareciera en una película filmada 4 años después de su muerte. Además, el revólver Otis Smith estaba en condiciones terribles. Aunque algunos de sus pistolas tienen valor significativo, este específicamente estaba tan deteriorado que no tenía valor comercial. Rick también señaló que existía toneladas de material similar ya disponible en el mercado. Sin personas identificables o eventos históricos específicos, era simplemente otra pieza de film stock de la era de la prohibición. El vendedor admitió que no tenía idea de cómo identificar a Babyface Nelson en la película, lo cual eliminaba completamente cualquier valor especial que pudiera haber tenido. Rick rechazó hacer cualquier oferta, explicando que no tenía nada marketeable. Una palabra brutal pero honesta que resume perfectamente cómo funcionan los coleccionables. ¿Has notado que las fechas son el talón de Aquiles de muchas historias criminales? Un error cronológico puede destruir la historia más convincente. Por supuesto, no todos los objetos masivos resultan tener valor histórico. Algunos simplemente son demasiado problemáticos para cualquier mercado comercial, como descubriría el siguiente vendedor. Número 3. Los planos de la silla eléctrica que Edison nunca firmó. En el lado más oscuro del sistema de justicia americano, estos planos representaban los intentos de hacer humanitario un dispositivo diseñado para matar. Este caso nos lleva directamente al corazón más negro del sistema judicial. Dave había obtenido los planos originales de la silla eléctrica de Stateville, Joliet State Prison, de 1925, de un veterano retirado cuando trabajaba en Cook County Jail. Illinois tenía solo 3 sillas eléctricas en todo el estado.
y Stateville era una de las más activas, la última ejecución oficial ocurrió el 24 de agosto de 1962, después de lo cual sellaron permanentemente la cámara con ladrillos. Lo que hacía estos planos particularmente fascinantes era cómo mostraban los intentos de hacer humanitario un dispositivo diseñado para matar. Los planos detallaban un asiento acolchado removible y un respaldo ajustable para que la persona pudiera reclinarse más o menos. Era una extraña consideración por la comodidad en los últimos momentos de vida de alguien. Dave esperaba $5,000 por los planos, con un mínimo de $1,800. Corey inicialmente ofreció solo $800, lo cual Dave rechazó inmediatamente como irrazonable. Los planos habían sido autenticados como de primera generación por Mark, el experto del Clark County Museum, quien confirmó que el papel, la edad y todos los detalles eran correctos para el periodo. La rareza de estos planos no puede subestimarse. La mayoría de planos de silla eléctrica que ves en el mercado son reproducciones de libros de historia o museos. Encontrar planos originales de primera generación es extraordinariamente raro, especialmente con la procedencia verificable que Dave podía proporcionar. Después de una negociación que llegó hasta $2,200 por parte de Dave, finalmente acordaron $1,500. Corey señaló que si los planos hubieran tenido la firma de Edison en algún lugar, habrían valido $5,000 fácilmente. Dave se fue satisfecho con $1,500, especialmente considerando que inicialmente había estado dispuesto a aceptar $1,800. Los planos representaban un documento auténtico de uno de los periodos más controversiales en el sistema judicial americano. ¿Sabías que la firma de Edison en cualquier documento relacionado con electricidad puede triplicar su valor? A veces, una sola firma vale más que todo el objeto. No todos los objetos criminales vienen con documentación tan clara. Algunos llegan con historias que suenan convincentes, pero que se desmoronan bajo escrutinio básico, como se descubriría en la siguiente pistola. Número 2. El anillo maldito de Lucky Luciano, que nadie se atrevió a tocar. Cuando David entró con ese anillo demoníaco, no tenía idea de que estaba cargando una historia tan peligrosa que había permanecido escondida 40 años por temor a desatar una guerra entre familias. Ese día, David llegó con algo que inmediatamente cambió toda la atmósfera de la tienda. Traía consigo un anillo que, según él, había pertenecido al mismísimo Lucky Luciano, una de las figuras más temidas y poderosas en la historia del crimen organizado americano. Pero este no era cualquier anillo de la mafia. Este supuestamente tenía tanto poder y simbolismo que había estado escondido durante 4 décadas por temor a desatar una guerra entre familias. La historia detrás de este anillo suena como sacada directamente de una película de Martin Scorsese. David lo había heredado de su madre, quien aparentemente prestaba servicios especiales confidenciales a las familias mafiosas más poderosas de la época. Su madre no era simplemente cualquier persona, era alguien en quien estos hombres peligrosos confiaban con secretos que no podían compartir con nadie más. El diseño del anillo era absolutamente siniestro y parecía sacado de una pesadilla gótica. Tenía la cara de un demonio con rubíes rojos brillantes como ojos, una lágrima que parecía llorar sangre y un corazón de diamante en el centro. David explicó que cada elemento tenía significado específico. Los ojos rojos representaban la violencia, la lágrima simbolizaba el sufrimiento causado y el corazón de diamante era el poder frío e implacable. Según David, este anillo representaba la autoridad absoluta de Lucky Luciano y cualquiera que lo poseyera podría reclamar ese poder. Por esta razón, había permanecido escondido durante 4 décadas porque, en palabras de David, habría habido derramamiento de sangre y guerra entre las familias si caía en las manos equivocadas. Lucky Luciano fue el hombre que modernizó completamente el crimen organizado americano, transformándolo de pandillas callejeras desorganizadas en un imperio empresarial sofisticado. Creó la Comisión, esencialmente una junta directiva para las familias criminales que resolvía disputas territoriales. David llegó esperando cifras de 6 dígitos, lo cual no sonaba completamente irrazonable si el anillo era auténtico.
Pero aquí venía el problema masivo. No tenía absolutamente ninguna documentación, solo historias orales, testimonios de contactos del FBI que describían la pieza por teléfono y décadas de leyendas familiares. Cuando llegó el curador del Mob Museum, la máxima autoridad en crimen organizado de Las Vegas, las noticias fueron completamente devastadoras. A pesar de haber visto miles de fotografías históricas de Lucky Luciano, nunca había visto este diseño específico en ninguna imagen oficial, sin documentación fotográfica, sin registros históricos, sin evidencia forense. El anillo se convirtió simplemente en una historia fascinante pero inverificable. Rick, mostrando sabiduría comercial, se negó rotundamente a hacer cualquier oferta. En el mundo de los coleccionables criminales, donde las falsificaciones abundan y las leyendas se crean de la nada, la autenticación es absolutamente crítica. David se fue con su anillo maldito, convencido de que eventualmente encontraría la evidencia necesaria para probar su autenticidad. ¿Has notado que los objetos más siniestros siempre vienen con las mejores historias? Pero sin papeles, hasta el anillo más maldito vale lo mismo que joyería de fantasía. Los anillos malditos no son los únicos objetos criminales que sufren de falta de documentación. A veces, incluso las llaves más históricas enfrentan exactamente el mismo problema fundamental. Número 1. La colección de esposas que harían llorar a Houdini. Por una vez en la historia del programa, un vendedor sabía exactamente lo que tenía. Un comprador reconoció el valor real y todos se fueron felices. Esta historia tomó un giro completamente diferente, porque finalmente tuvimos la combinación perfecta. Gary, un exoficial correccional con 25 años de experiencia, había pasado décadas recolectando meticulosamente 80 piezas de esposas y dispositivos de restricción que abarcaban desde 1884 hasta 1916. La colección era genuinamente impresionante y aterradora a la vez. Incluía dispositivos que hoy serían considerados instrumentos de tortura, como los come along, de una mano que literalmente quebraba muñecas si el prisionero se movía. Estos no eran dispositivos de restricción, eran herramientas de control a través del dolor y el miedo. Una de las piezas más valiosas era el Pratt Modelo 1, del cual solo se fabricaron 700 en todo el mundo. Este modelo específico había estado en la colección personal de Harry Houdini, lo que le daba una procedencia de entretenimiento además de su valor histórico. Gary pedía $12,500 por toda la colección, con un mínimo aceptable de $7,500. Cuando llegó Murray, el mago experto y coleccionista masivo de esposas, la evaluación fue aún mejor de lo que Gary esperaba. Murray valoró la colección entre $10,000 y $13,000, confirmando que muchas piezas eran extremadamente raras y ya no se fabricaban. El problema, como siempre en coleccionables especializados, era la liquidez. Murray señaló que aunque la colección tenía valor significativo, vender las piezas individualmente podría tomar décadas. Gary había pasado 20 años construyendo la colección. Corey no quería pasar 20 años desarmándola. La negociación fue directa y completamente profesional. Corey ofreció $8,100, que estaba en el rango aceptable de Gary y reflejaba tanto el valor real de la colección como la realidad práctica de tener que revender 80 piezas individuales. Gary aceptó felizmente, planeando usar el dinero para remodelar su cocina, un uso mucho más doméstico y pacífico para objetos que habían causado tanto sufrimiento en el pasado. ¿Te has fijado que las colecciones especializadas son como puzzle gigantes? Valen mucho más juntas que por separado, pero también son más difíciles de vender. No todos los documentos del sistema penal tienen finales tan satisfactorios. Los planos y esquemas técnicos a menudo enfrentan el desafío de que una sola firma faltante puede cambiar completamente su valor, como descubriría el siguiente vendedor.